Muy buenos días a todos ustedes, qué gusto poder compartir nuevamente el estudio de la palabra de Dios en esto que hemos titulado Masculinidad en Crisis. Crisis son oportunidades, entonces necesitamos aprender como hombres a aprovechar en medio de esta situación que vivimos en nuestra masculinidad en crisis para entender el propósito y el poder del hombre conforme al diseño de Dios en su palabra. Quiero que cada uno de nosotros, al estudiar lo que vamos a ver hoy, porque hoy vamos a meternos ahora sí de lleno en lo que tiene que ver con el propósito del hombre, no perdamos este contexto de lo que venimos hablando. Venimos hablando de una masculinidad en crisis, porque Dios desea desde siempre que el hombre encuentre su propósito y de esta manera pueda completar su realización. Es decir, que el hombre se realice. Si un hombre quiere saber quién es, si un hombre realmente quiere saber quién es a fin de vivir en forma completa en esa realidad, primero debe entender que Dios tiene principios, que Dios tiene planes y propósitos particulares para cada uno de nosotros. Entonces, partiendo de esta base, hoy es que vamos a descubrir cuál es el propósito del hombre. Y déjame decirte algo, la palabra de Dios deja muy claro que el propósito del hombre, desde el momento que Dios creó al hombre, lo creó para su gloria. Por lo tanto, decimos que el propósito fundamental del hombre, y podemos completar ahí en nuestras hojas, es glorificar a Dios y permanecer o disfrutar de Él para siempre. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios, y esto nosotros también como iglesia reformada, como iglesia presbiteriana, en el Catecismo Menor de Westminster vamos a encontrar como primer pregunta y primer respuesta al propósito del hombre, ¿qué es este? Esto suena teológicamente correcto, esto suena también muy interesante. Sin embargo, nos debe hacer ruido, y en particular lo que yo puse en letras mayúsculas, y preguntarnos, para empezar a entender cuál es nuestro propósito como hombre, ¿qué es glorificar a Dios? ¿Y qué piensas tú que es glorificar a Dios? ¿Cómo definimos glorificar a Dios? ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando yo te digo, como hombre, necesitamos o tenemos como propósito fundamental glorificar a Dios? Agradarle a Dios. Agradarle, obedecerlo, hacer su voluntad. Creo que muchas de estas cosas tienen mucho en común en el sentido de las acciones que yo debo hacer. Y lo primero que tengo que entender que cuando hablamos de glorificar a Dios, ¿qué es glorificar a Dios? Debo conocer quién es Dios. Si no, yo no puedo hacer todas esas cosas que ustedes dijeron. Yo no puedo obedecer a alguien que no conozco, no puedo servir a alguien que no conozco, ¿me entiendes? Tengo que realmente esforzar por, y completamos en nuestras hojas, reconocer quién es Él, reconocer quién es Él. Salmo 100, versículos 2 y 3, ahí lo tienen en sus hojas. ¿Quién me lo lee, por favor? ¿Qué dice? Salmo 100, 2 y 3. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Fíjate qué interesante. Dice, reconocer que Jehová es Dios. Y después dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y creo que esto voltea, ¿sí?, muchos pensamientos actuales, que fue realmente el engaño que Satanás utilizó desde el principio, pero que hoy se tiene como doctrina en nuestra vida, donde nosotros no necesitamos de Dios. Porque pareciera que nosotros nos valemos por nosotros mismos, porque nosotros existimos gracias a nosotros mismos. Pero la palabra de Dios dice, mira, como hijo de Dios, tienes que empezar a quitar toda esta forma de pensar de tu mente y de tu corazón. ¿Por qué? Porque si quieres glorificar a Dios, primero, antes que nada, tienes que reconocer quién es Dios. Y reconocer quién es Dios significa entender que Él nos hizo a nosotros y no nosotros existimos por nosotros mismos. Y qué interesante es todo esto, porque incluso sabemos que ahora nosotros, después de Génesis capítulo 3, vivimos en una condición caída, una condición de pecado en nuestra vida, y ese pecado nos separa de Dios y hace imposible que nosotros podamos glorificar a Dios por nuestra propia cuenta. Forma natural, hoy en día es imposible, si no es incluso por el mismo Dios que a través del sacrificio de Jesucristo nos permite reconciliarnos con Él para volver a tener una relación con Dios a través del perdón y la redención de nuestros pecados. Y ahora sí, ya no hay barreras para que nosotros podamos reconocer que Dios es Dios. Pero como debemos reconocernos, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso, no solamente
no solamente reconocemos quién es Él, sino que también nosotros vivimos una vida de relación y de fiel servicio a Él. La palabra de Dios nos dice en 1 Samuel 12:24, ¿qué cosa? 1 Samuel 12:24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Me encanta ese versículo y es un versículo que llevo grabado en mi mente y mi corazón, porque realmente la palabra de Dios habla acerca de esta relación de intimidad y de servicio que tenemos con Dios, no porque nosotros merezcamos el lugar que tenemos, sino porque a través del temor que tenemos hacia Dios, creador de todas las cosas, y por lo que Él hizo por nosotros, nosotros tenemos el privilegio de servirle. ¿Sí entendemos esta verdad? Vimos, como persona natural, no tenemos ni siquiera el derecho de que Dios, y no podemos ni siquiera exigir que Dios voltee la vista a vernos porque somos pecadores por naturaleza. Sin embargo, hacia el temor que nosotros empezamos a tener, y cuando hablo de temor hablo del respeto, ¿no? Ese temor de que, claro, es un ser superior a mí, yo no voy a poder contra él, mejor me uno a mis enemigos. No habla de ese temor por su poder, sino habla de temor de reconocer que eres el creador de todas las cosas. Fue mi creador y ahora me está dando una oportunidad de relacionarme con el creador porque quitó el pecado de mi vida. Eso es glorificar a Dios. Y por último, glorificamos a Dios porque Él nos dio gloria primero. Y esto es muy importante entender. Dios nos dio a nosotros gloria primero. ¿Cómo es esto? Salmo capítulo 8, versículos 4 al 6, dice la palabra de Dios: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y dice, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Si esto solo empezáramos a entender como humanidad, no solamente como hijos de Dios, la grandeza de la creación del hombre y el lugar que Dios le dio al hombre en la creación. Si realmente Adán y Eva, nuestros padres allí en el huerto, hubiesen entendido la importancia de lo que era ser y el propósito de lo que era ser hombre y mujer, realmente en una relación perfecta con Dios, podríamos empezar a entender y a cambiar la realidad de nuestras vidas, el por qué estamos como estamos. ¿Por qué vivimos en un mundo corrupto, en un mundo caído, en un mundo en el que nos vivimos quejando de la mala distribución, de la mala administración? Porque realmente olvidamos que la gloria que nosotros podemos percibir o anhelar o seguir fue una gloria dada por Dios. Fíjate, cuando nosotros vamos a Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, Él dijo, conforme fue creando, Él decía que todo lo que hacía era bueno. Y al final dijo que creó al hombre y a la mujer y los puso por sobre todo los creados y dijo que esto era muy bueno. Y David aquí en el Salmo confirma que después que Dios creó todas las cosas, puso al hombre por sobre todo lo creado. Es decir, Dios hizo la creación y tomó al hombre y la mujer y le dio la llave de la creación. Le dijo, ahora ustedes son mis mayordomos. Ustedes van a administrar y van a ser responsables de esto. Y tú dices, wow, pero ¿dónde quedó todo eso? ¿Dónde está todo eso? Bueno, Génesis 3, no nos olvidemos. Llegó el enemigo y le dijo, ustedes no necesitan de Dios. Él dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? Y mira, puso aquí en la cabeza del hombre y el hombre se olvidó de la gloria que Dios le había dado. Y es lo que nosotros debemos entender, que cuando hablamos de glorificar a Dios y reconocemos quién es Él, cuando tenemos una relación fiel y de servicio hacia Él, le vamos a dar gloria porque Él nos las dio primero. Y lo interesante de todo esto, hombres, es que cuando nosotros más conocemos a nuestro Creador y cuanto más le amemos, vamos a entender mucho mejor quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Fuimos creados definitivamente para darle gloria a Dios. Y Dios tiene, y quiero que esto nos quede claro a cada uno de nosotros, Dios tiene planes exclusivos, planes y propósitos exclusivos para cada persona en particular. Es decir, hay un plan general o un propósito general que es honrar a Dios. Pero para llegar a honrar a Dios, Dios tiene planes exclusivos para ti y para mí. Sí, porque no olvidemos la realidad de que Dios es un Dios personal. A Él le encanta relacionarse en el uno a uno. Y es aquí donde comenzamos, o debemos comenzar en forma personal, en forma individual,
a descubrir cuál es el propósito y el plan exclusivo que Dios tiene para ti y para mí, para salir de en medio de esta crisis de masculinidad que estamos viviendo. Y para esto yo quiero, empecemos por responder la pregunta, ¿cómo está tu vida? ¿Cuáles son los valores importantes que realmente comienzan a trabajar en tu vida y en tu corazón? ¿A qué le estás dando prioridad? La palabra de Dios nos advierte acerca de esto. Y en Proverbios capítulo 19, versículo 21, dice la palabra de Dios lo siguiente: son muchas las ideas del hombre. ¿Es verdad? Sí. Tenemos muchas ideas en nuestra mente, en nuestro corazón, muchos deseos, ¿sí? Cuando yo hablo, o cuando como hombres hablamos de realizarnos, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué es para ti como hombre ser un hombre realizado? Y vas a ver que no todos tenemos quizá el mismo objetivo. Pero ¿qué es para ti realizarte? Tener una familia unida. Estamos en el punto que quieres tener una familia unida. Estabilidad. Una estabilidad. ¿De qué sentido? ¿De qué tipo? Económica y emocional. Económica, emocional. ¿Qué más significaría para ustedes ser realizado? Estar realizado. Realizarnos, si no tienes hijos, quizás tener hijos. Si eres soltero, casarte. ¿Me entiendes? Realizarte. Pasa por objetivos en corto, ¿no? Y dice que los pensamientos o las ideas del corazón del hombre son muchas. Pero me encanta cómo termina el proverbio porque dice, solo el consejo del Señor permanece. Y me encanta porque Dios nunca deja nada librado al azar. Y es curioso todo esto porque es como que yo de repente traigo mis ideas, mi proyecto de vida y me presento delante de Dios. Y dije, Dios, mira, aquí está mi contrato contigo de los próximos 25 años. ¿Me lo firmas? ¿Me los apruebas? Y yo imagino a Dios viéndolo y con mucho amor y con mucha paciencia en el corazón, diciéndome, ay, hijito mío, permítemelo, déjame ver los archivos. Y abre un archivo así y tiene un archivo lleno de planes y proyectos. Y dice, mira, ¿quieres? Reescribe tu plan y tu proyecto de vida, porque se trata de esto. Se trata de la palabra de Dios, se trata de la palabra de Dios en nuestras vidas. Ojo, no está mal proyectar, no está mal planear, pero si ese plan no tiene nada que ver con lo que Dios piensa, con lo que Dios quiere para nosotros, vamos a fallar. Un axioma de vida que creo que como persona y como hijos de Dios necesitamos aprender es que Dios respeta nuestros gustos, porque al final somos seres racionales, pero lo que nosotros tenemos que aprender a respetar en cuanto a nuestros gustos son los tiempos de Dios y los planes de Dios. Y creo que ahí es donde más nos cuesta como hombres, ¿sí? Porque tenemos ciertas cualidades de nuestro carácter, ciertos gustos personales que son buenos porque nos definen quiénes son, pero cuando logramos eso, ponerlo bajo el lineamiento de Dios y respetamos sus tiempos y descubrimos su propósito para nuestras vidas, Dios va a ir revelando su plan y te puedo asegurar que te va a gustar, porque dice que la voluntad de Dios siempre es agradable, o es buena, agradable y perfecta. Pero qué bueno que Dios nos deja hacer, qué bueno que Dios nos deja avanzar. Nada más que no nos acostumbremos a eso, porque va a ser más de una vez que nos vamos a topar contra pared. Y Dios nos va a enseñar por las buenas, ¿sí? O sea, que es la forma de Él, o a la nuestra. Y a la nuestra a veces es difícil, pero parece que hay cristiano masoquista, ¿no? Que le gusta a la brava. Pero sin embargo, la pregunta es entonces, ¿cómo está hoy tu vida? ¿Cuáles son los valores importantes para ti en tu vida? Porque déjame decirte algo, nosotros debemos entender que la efectividad no significa solo hacer buenas cosas, sino que ser efectivo es hacer las cosas correctas. Y vuelve otra vez a este grupo de varones el axioma de lo correcto por encima de lo bueno. Porque Dios piensa así. Porque Dios es un Dios que busca siempre lo correcto. Por eso, cumplir nuestro propósito, cumplir tu propósito, descubrir nuestro propósito, nos capacita para dejar de desperdiciar nuestras vidas y desarrollar todo nuestro potencial. ¡Ey! Te hizo imagen y semejanza de Dios. Imagínate lo que hay dentro nuestro. Si somos lo que Dios planeó desde antes que nosotros fuéramos, y sin embargo parece que seguimos carreteando en la pista y Tomás no despegamos. ¿Qué nos pasa? Estamos demasiado cargados, estamos demasiado luchando en nuestra propia fuerza, estamos perdiendo de desarrollar todo nuestro potencial.
Es importante, hombres, que entendamos esto. Nosotros estamos hablando de propósito de vida dentro del contexto de la masculinidad. Claro, esto sirve también para muchos otros aspectos de nuestras vidas. Pero quiero que nos enfoquemos en esto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver a continuación, cuáles son los principios sugeridos para encontrar nuestro propósito, tiene que ver con ese propósito que Dios puso en nosotros de ser hombres. O que nuestra masculinidad sea conforme a la masculinidad que Dios trazó y escribió en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a encontrar nuestro propósito? ¿Cómo vamos a cumplir nuestro propósito para desarrollar nuestro mayor potencial? Vamos a ver, en primer lugar, entender y saber que Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de propósito. ¿Qué significa esto? Que Él todo lo hizo, todo lo planeó, todo lo que Él hace es intencional. ¿Por qué? Porque Dios desea que todo hombre encuentre su propósito y así completar su realización. Es decir, Dios tiene propósito que ha determinado de antemano y que Él va a llevar a cabo. No hace nada Dios al azar, hombres. No es que Dios tiene un plan B. No es que Dios se le chispotea algo como a nosotros se nos chispotea y Él no va a saber cuál es el resultado final. No, Él sabe el resultado final. No olvidemos, Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Es decir, Dios es soberano. Pero aún así, dentro de su plan perfecto de soberanía, donde Él no deja nada librado al azar, Dios nos da la oportunidad de participar. Y Dios incluso nos hace responsables de nuestras decisiones, para que nosotros aprendamos cuál es nuestro propósito a través de asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos. Pero ahora tenemos que empezar a tomar decisiones y desarrollar y encontrar nuestro propósito pensando y sabiendo que Dios es un Dios de propósito. Es decir, Dios predeterminó, Dios predestinó y dio propósito a todo lo que Él creó. Todo lo hizo con un propósito perfecto. Es decir, Dios creó al hombre y a la mujer y los predeterminó para que todo lo que ellos debían ser y hacer, lo hicieran. No es de que, mira, te hago hombre y te hago mujer, descubres si te gusta y después decides cómo obrar. No. Dios puso todo perfecto en su tiempo, le dio un propósito de ser y hacer, y así debe de ser. ¿Estamos de acuerdo en cuanto a esto? Y es interesante, porque aún Dios, sabiendo el final de las cosas, Dios le da al hombre la participación para que el hombre se haga responsable. Yo pregunto, ¿acaso Dios no sabía que iba a haber un Génesis 3, donde el hombre lo iba a negar? Sí, pero Dios a ese hombre original que creó en el huerto le dio libertad, le dio libre albedrío para elegir entre obedecer a Dios y no obedecer a Dios. Y aún Dios, sabiendo lo que el hombre iba a hacer, lo dejó que eligiera. Porque Dios le podría haber dicho, no elijas, fíjate qué bonito está el huerto. Es más, ¿no te gusta que tengas un árbol prohibido? Te lo quito para que sigas disfrutando. Sin embargo, Dios le dio la posibilidad al hombre y el hombre eligió. Y dice que por la elección de nuestros padres, hoy nosotros vivimos condenados o nacimos con la herencia del pecado, separados de Dios. Pero en su plan infinito Dios tenía a Jesucristo. Y esto no fue que Dios fue hilando a ver cómo voy escribiendo la historia. Porque el Génesis es resultado del pensamiento original de Dios. Nosotros lo que conocemos como Génesis, como inicio de todas las cosas, no es otra cosa más que el cumplimiento de lo que Dios pensó. Dios pensó cómo iba a crear todas las cosas y sabía que en medio de esa creación iba a poner al hombre y sabía que el hombre iba a negar y sabía que el hombre iba a tener necesidad de Jesucristo. Pero dejó la historia fluir y le dio y nos dio la oportunidad a nosotros finitos ante el pensamiento de Dios, a tener la oportunidad de desafiar a Dios o de obedecer a Dios. ¿Y qué crees que hicimos? ¿Con qué Dios os ha dicho? Y seguimos así, seguimos con esa negativa en nuestras vidas, pensando que no necesitamos a Dios porque nosotros podemos ser más sabios que el propio Creador. Y nos olvidamos que Dios, así como es un Dios de propósito, creó todo con un propósito. Es decir, todo lo creado es tal y como es. En la creación de Dios no hay un ápice de duda. Tanto hombre como mujeres necesitamos acudir a Dios si es que queremos conocer el verdadero motivo para vivir. Hoy estamos como estamos, con tantas necesidades de poder encontrarle sentido a nuestras vidas, porque al último que acudimos es a Dios. Porque el pecado en nuestras vidas, ¿no es cierto?, el propósito de Dios en nuestra vida está lejos de ser lo que es.
Hoy en día como sociedad estamos lejos de lo que Dios llamó muy bueno. Cuando Dios puso al hombre y a la mujer en la tierra, lo puso como dos géneros trabajando juntos en cooperación para llevar una misión juntos, una misión que era mutua. Era llenar la tierra, sojuzgarla, administrarla, trabajarla como hombre y como mujer, como vimos la semana pasada. Cada quien en su rol, cada quien en su responsabilidad. Pero desde que el hombre decidió revelarse a Dios, ha probado tanta forma de hacer las cosas bien que no ha podido, que ya llevamos más de miles de géneros tratando de encontrar cuál es nuestro lugar. Porque parece que ser hombre nos queda o muy grande o muy chico. Y necesitamos seguir experimentando. Sin embargo, nos olvidamos que Dios llamó a las cosas como son. Y si realmente nos volvemos a ese principio y como hombres agarramos y tomamos nuestro diseño original, no necesitamos más para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero esto pasó porque hemos perdido, y completamos en nuestras hojas, conciencia de propósito. Sí, Génesis capítulo 3 condenó al hombre a perder el conocimiento de las intenciones originales que Dios tenía para nosotros. Ya nos es ajeno el plan de Dios para nuestras vidas. La humanidad ya no respeta el hecho de que la creación de Dios y las instrucciones de Dios para vivir fueron establecidas con una razón específica. Y que si seguimos ignorando el propósito para el hombre y para la mujer, nunca vamos a funcionar correctamente. Y aquí entendemos un poco más del por qué estamos como estamos. ¿Por qué estamos como estamos? Y si aún quieres echarle más luz a esta pregunta, es que de donde no se conoce el propósito, y eso es una radiografía de nuestra realidad, donde no se conoce el propósito, el abuso es inevitable. El abuso es inevitable. ¿Por qué? Porque nosotros participamos en prácticas destructivas y somos víctimas de nuestras propias decisiones. Hace tiempo que como hombres y como mujeres vivimos sinceramente equivocados. Vivimos sinceramente equivocados. Ayer alguien me preguntaba, anoche me preguntaba algo muy interesante. Y me decía, si Dios conoce todo lo que va a hacer, todo lo que me va a pasar y mi final, entonces, ¿por qué yo tengo o resulto responsable de las cosas que hago? Y esto podría poner un poquito en jaque lo que nosotros creemos y pensamos en cuanto a la soberanía de Dios. Pues Dios es soberano, ¿no? Él antes que todas las cosas sucedieran, Él las sabe y Él conoce incluso el final. Pero en esa historia paralela que nosotros vivimos, la cual Dios le encanta que la igualemos y le empatemos a su historia original, el hombre tiene responsabilidades, porque si no, no seríamos seres autónomos, si no seríamos como títeres, ¿no? Dios mueve por un lado, Dios mueve para otro. ¿Me entendí? Como decía al principio, Dios hubiese sacado el árbol en lugar de poner un árbol en el huerto. Árbol que al final terminó tapando el huerto, ¿no? Por la curiosidad del hombre o por la intención del hombre de ir más allá de lo que Dios pedía para él. El árbol terminó tapando el huerto, ¿no? Porque la Biblia decía, mira, de todo lo que hay en el huerto puedes comer, excepto de este árbol. Suficiente para que el árbol tapara el huerto. Y así somos. Pareciera que Dios es un Dios de prohibiciones, aún sabiendo todo lo que va a pasar. Pero me encanta este y el ejemplo es muy particular. Si yo agarro un veneno y en la etiqueta del veneno dice el consumo de este líquido o de este veneno es perjudicial para la vida, te va a matar. Y aún así yo lo tomo y me muero. ¿Me muero por juicio de Dios o por mi negligencia? ¿Por juicio de Dios o por negligencia? Ahí decía el veneno. Si te tomas ese veneno, hay un alto porcentaje de posibilidad que te mueras. Si no te mueres es un milagro o porque no te tocaba. Pero ¿me entiendes? Hay una gran posibilidad, por no decirte, que te vas a morir. Entonces, no es juicio de Dios. Y así funciona la soberanía de Dios. ¿Me entiendes? Él sabe todas las cosas. Y ahí está el veneno. Él sabe el resultado final, sí conoce todas las cosas. Sin embargo, si yo me tomo el veneno y me muero, no puedo llegar a Dios y decirle, ay Dios, ¿por qué me morí envenenado? ¿Me entiendes? ¿Para qué pusiste el veneno ahí? ¿Para qué pusiste el árbol en el huerto? Hazte responsable. El problema no es de Dios, el problema lo tengo yo. Exactamente.
Ahí está. El problema es precisamente que cuando nosotros, por nuestras conductas destructivas, hacemos un lado el pensamiento y el propósito de Dios y queremos funcionar a nuestra manera. Y cuando las cosas no salen, está todo bien. Pero cuando no nos salen, empezamos a echar culpas. Y el primero que se lleva todas las culpas es el Creador. Es el Creador. Es Dios. Entonces tenemos que tener especial cuidado en aprovechar esa relación que nosotros como hijos de Dios tenemos con el Creador para completar el siguiente punto. Si tú puedes ir a la fuente, entonces si tienes una duda, ¿le vas a preguntar a quién? Pregúntale al Creador. Pregúntale al Creador. Para poder entender cómo funcionamos como hombres y como mujeres, necesitamos acudir al manual del fabricante. ¿Y cuál es el manual del fabricante? Ese que cuando compramos un artefacto nuevo, siempre lo dejamos a un lado, arrumbado. No nos damos cuenta que dentro de la caja viene un manual de instrucciones para saber cómo funciona. Entonces Dios, ¿qué manual nos dejó como norma de fe y conducta para nuestras vidas, para tener y sacar todas nuestras dudas? La palabra de Dios, que muchos de ustedes tienen cerrado. Ahora, podrían tener abierto en Proverbios capítulo 19, versículo 21 y marcarlo a fuego. ¿Me entiendes? Pero esto fue lo que Dios dejó para nosotros. ¿Me entiendes? Su palabra. Aquí está. ¿En cuántos libros? 66. ¿Seguro? Ok. En 66 libros, todas las instrucciones, desde el Génesis al Apocalipsis, mostrándonos su amor, su gracia y misericordia. Mostrando aún un ejemplo de personas que vivieron una vida de desobediencia, aún teniendo un propósito marcado, que al final se cumple lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Te acuerdas del joven rico? El joven rico que llegó al maestro diciéndole: maestro, quiero seguirte, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús lo miró con compasión y amor y le dijo, ¿qué le dijo? Ve y vende todas las cosas que tienes y sígueme. Ah, qué malo Dios. ¿Ves que a Dios no le gustan las riquezas? ¿Ves que Dios está peleado con que nosotros tengamos? No, espérame, porque Dios le dijo: yo te conozco muy bien y sé que has guardado desde hace tiempo los mandamientos. Sin embargo, hay algo que no te permite realmente disfrutar de lo que yo te puedo dar, y lo tienes que sacar de tu vida. Casi que Jesús te dice: yo no puedo competir con otra cosa en tu vida. No puedo competir. La historia de aquel joven demuestra que aquel joven lo miró al maestro, se dio vuelta y siguió su vida. Y se perdió de tener muchas más riquezas que las que tenía. Y no porque Dios le iba a multiplicar sus bienes, sino porque lo esperaba con algo que él, todo el dinero del mundo que él pudiese tener, no lo podía comprar, que era la eternidad, que era la vida eterna. Yo me imagino al joven rico viniendo con la chequera y decir: a ver, padre, a ver, maestro, ¿cuánto cuesta la vida eterna? ¿De cuántos ceros se trata? Mira, yo te la pago. Y muchas veces nosotros queremos y creemos que es así. Y llegamos con el Creador a marcarle nuestras pautas o a decirle cómo queremos que las cosas funcionen, cuando esto realmente no funciona así. Porque todo aquel que no conoce el propósito de vida que Dios tiene para su vida, empieza a experimentar. Y el experimentar sí te llena de anécdotas que contar y situaciones que vivir, pero el experimento en forma personal lo que hace es alejarte cada vez más de Dios. Porque lo que Dios quiere es que cada vez soltemos más aquellas cosas que nos atan a esta tierra y nosotros podemos acercarnos más a Cristo, para ser más como Él fue y para disfrutar. Si Dios te va a querer dar dinero para que administre, Él te va a dar, la palabra de Dios dice, Él te va a dar lo justo y necesario, que no ocupe el lugar de Dios en tu vida, que no se tome en el trono de tu corazón como aquello que tú quieres adorar. Porque tenemos un problema: si tú trabajas para vivir, pulgar arriba, pero si tú vives para trabajar, tenemos un problema. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquel que es dueño de todas las cosas, de un momento a otro, mira, puede pasar la pluma y agarrar tus planes y hacerlos así, y volver a empezar. Y en lugar de volver a empezar con humildad, parece que nosotros nos montamos en nuestros machos y no queremos aprender cuál es el motivo por el cual Dios nos escogió para vivir, y dejamos de lado lo que Dios tiene para nosotros en su manual de vida. Porque déjame decirte un gran secreto: en la mente del Creador está su propósito, y nuestro mayor deleite, nuestra mayor meta en nuestras vidas es pensar como Él piensa. ¿Por qué? Porque su mente, sus pensamientos transforman nuestro espíritu, nuestra mente y nuestra apariencia. ¿No leíamos eso en Romanos capítulo 12, versículo 2, que incluso mencionamos al principio? ¿Sí? Cambia tu forma de pensar para así cambiar
tu forma de vivir. Necesitamos esforzarnos para entender la mente de nuestro Creador. Suena muy bien en los papeles, pero pastor, ¿cómo hacemos esto? Bueno, por medio de aprender como Él piensa, sometiendo todas nuestras vidas al fabricante. No es que solo llegamos a Él por motivos religiosos, sino que llegamos a Él para encontrar la manera de no seguir desperdiciando nuestras vidas. Y así poder llegar a ser el tipo de hombre que estaba diseñado desde el principio. Recuerda, Dios tiene un plan general para todos. Sin embargo, Él tiene propósitos exclusivos para cada uno de nosotros. Podemos hablar de lo general, pero a quien le toca descubrir cuál es el plan exclusivo y el propósito exclusivo es a ti y a mí como ser individual, relacionándonos para conocer, ¿no es cierto?, la mente de nuestro Creador. La mente de nuestro Creador. ¿Por qué? Porque ahí está la clave para nuestra realización. Es decir, nunca podremos hacer lo que estamos supuestos a hacer hasta que entendamos o descubramos lo que debemos de hacer. Fuimos hechos con un propósito, pero ese propósito no lo podemos cumplir hasta que no descubramos cuál es el propósito. Interesante trabalengua, que puede hasta explotarte la cabeza, pero de eso se trata. Nunca podremos estar completamente satisfechos hasta que encontremos nuestro propósito de vida y comencemos a vivirlo. Mira, cuando llegamos a Dios, Él sabe cómo hacer que tú y yo recuperemos el tiempo que hemos perdido. No esperes hasta que hayas echado todo a perder en tu vida para ahora sí rendirte delante de Dios. Porque mira, la realidad es que la vida es una sola. Y la vida que nos toca vivir aquí, tenemos que aprender a disfrutarla. ¿Y qué mejor que disfrutarla con el propósito de Dios para nuestras vidas? Si tú trabajas 14, 16, 18 horas al día para ser exitoso y aún así no estás satisfecho, hay algo que no está funcionando. Si por tu vida han pasado más de una mujer y aún no encuentras aquella mujer que te satisface, hay un problema de fondo. Si has pasado por muchos trabajos, si has pasado por muchos socios y nada te satisface, esa es la palabra, nada te satisface, el problema no está afuera. El problema está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no hay satisfacción alguna si no conoces tu propósito. Ese es el gran secreto de la vida. Por eso en esta mañana, para concluir, la pregunta sería, ¿sabes hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Sabes tu vida hacia dónde te está llevando? Mira, cuando estamos buscando a Dios y su propósito, yo sé que no es fácil, porque muchas de esas cosas significan o implican que nosotros renunciemos, que nosotros dejemos. Muchas de estas cosas y el camino al cielo siempre es cuesta arriba. Por eso Jesús dijo, mira, puesta los ojos, o el apóstol escribió, dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. La mirada de un hijo de Dios siempre tiene que estar arriba. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el reino, en lo que viene, en nuestro propósito de vida. Y como esto es pesado y es difícil, en medio de nuestra búsqueda de propósito, Dios está diciendo, no te rindas. Dios te está diciendo, yo sé que ahora no entiendes, pero solamente quédate donde estás. Porque tú y yo, te dice Dios, sí, tú y yo estamos construyendo algo juntos. Estamos construyendo algo juntos. Muchas veces nuestras vidas es como esos espectaculares, cuando tú pasas por un terreno que acaban de limpiar, que había casonas viejas y demás, y te ponen la foto, ¿no? Y dicen, aquí se va a construir un mega edificio con 25 pisos y aquí puede estar tu departamento. Y tú lo ves, y de repente lo único que ves es un terreno limpio, plano, tú dices, ahí van a hacer, pero pasas a la semana y ves que está barriado y hay grúas trabajando. Y pasas al mes y ves que ya hay mucha gente ahí trabajando y si quizás te puedes arrimar y preguntar, oye, ¿qué están haciendo aquí? Mira, a mí me mandaron a cavar una zanja, no sé.
Pero vuelves a ver el cartel y tú dices, wow, va a haber un edificio enorme. Y a veces te acostumbras y pasas y no te das cuenta. Pero un día te paraste y dijiste, wow, ¿y este edificio qué? Y ahí te acuerdas, el cartel. Y cuando ves el edificio, tú dices, wow, esto es mejor que lo que promocionaban. Y a veces nuestra vida es así. Y a veces nos quedamos en que los cimientos, y qué pesado es trabajar en los cimientos, ¿no? Y ahí lo dejamos, no es para mí, y nos vamos. Y es normal que si tú no le echas ganas, no avances de los cimientos. Pero Dios pensó ser un edificio para tu vida. Pero a veces nos quedamos solo en el cartel. Y Dios te dijo, no te preocupes, yo sé que no es fácil, pero estamos juntos en esto. Si un hombre quiere saber quién es él de manera que pueda vivir plenamente esa realidad, primero tiene que entender los principios y los propósitos de Dios. De otra manera, va a caer en la confusión. De otra manera, vamos a vivir en el estadio, o nos vamos a quedar en el estadio que hoy estamos. Que no sabemos quiénes somos, que no sabemos hacia dónde vamos y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Hombres, conocer y vivir los propósitos de Dios nos libera para hacer y hacer todo aquello que Dios espera que nosotros seamos y hagamos, trayendo en nuestras vidas plenitud y satisfacción en todas nuestras áreas de vida. No importa, déjame decirte algo, no importa cuánto hayas abusado aquí de tu vida, no importa tu pasado, no te des por vencido. Si estás en el camino de buscar tu propósito a Dios, deja que Dios dirija para hacer algo que incluso hoy no estás entendiendo que Él quiera hacer. No te rindas y continúa siendo fiel a Dios. Amén. Vamos a orar en esta hora. Gracias, Dios, por esta posibilidad de estar frente a tu palabra. Gracias porque tú para cada uno de nosotros tienes un propósito y nuestra responsabilidad es realmente descubrirlos. Y queremos honrarte en todo. Queremos realmente vivir nuestras vidas con un propósito claro. Pero entendemos que también para esto necesitamos dedicar tiempo a nuestra relación personal contigo. Sabemos que muchas veces los afanes de este mundo son más fuertes, pero tu palabra es clara y nos dice que no debemos preocuparnos, sino que debemos ocuparnos en ser ese hombre que tú quieres que nosotros seamos. Ayúdanos a trabajar en nuestra masculinidad para honrarte en todo y ser los mejores padres, los mejores esposos, los mejores amigos. Ayúdanos a buscar siempre y buscarte en todo momento, que ese sea el deseo de nuestro corazón para seguir avanzando y hacer las cosas como a ti te agrada. Eres un Dios que sobrepasa lo bueno y que esperas de nosotros que hagamos lo correcto. Que ese sea nuestro sentir. Lo oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.